Este fanfic fue creado por mí, el ángel caído. Si te gusta, suscríbete y activa la campanita. Poseidón, el emperador del océano oscuro. Hola. Capítulo 1. Renacer en las sombras. Hola. La oscuridad lo envolvía todo. No había cielo, ni tierra, ni sonido que no fuera su propia respiración, ni sensación que no fuera el latido de un corazón ajeno al suyo. Poseidón abrió los ojos lentamente, confundido. Nada era familiar, y sin embargo, algo profundo le susurraba que él ya había estado allí antes, en algún lugar más antiguo que el tiempo mismo. ¿Dónde estoy?, murmuró con voz ronca, apenas percibiendo el eco de sus propias palabras. El frío y la presión lo comprimían, y por un instante, su mente luchó por adaptarse a la nueva realidad. No entendía cómo había llegado allí, ni por qué su cuerpo, que sentía distinto, no respondía como esperaba. La confusión lo envolvía, y por primera vez en eones, Poseidón se sintió vulnerable. Los recuerdos emergen. Y entonces, como un torrente imparable, llegaron los recuerdos. Fragmentos de luz y sombra, su nacimiento como hijo de Cronos y Rea, su niñez entre los dioses, la arrogancia que siempre había sentido al nacer, el miedo, la traición, y la devastadora memoria de cómo Cronos devoró a todos sus hijos, incluyendo a él mismo. Su cuerpo se tensó, su mente se aceleró y un rugido silencioso llenó su interior, la ira y la ambición de Poseidón despertaban. Así que, esto es lo que fui. Susurró con una mezcla de furia y asombro. Así, me robaron todo. Los recuerdos no vinieron solos. Con ellos llegó la conciencia de su propia reencarnación, el entendimiento de que ahora era un ser con una mente humana y divina a la vez, con la ventaja de la experiencia acumulada y la audacia heredada de Cronos. La reacción de sus hermanos. Al percibir que Poseidón se quedaba quieto, sumido en sus recuerdos y análisis internos, sus hermanos no tardaron en darse cuenta de que algo cambiaba. Zeus frunció el ceño, seguro de que su hermano estaba confuso y débil, como siempre creyó que sucedería al pasar demasiado tiempo encerrados. Debe estar atrapado en su propia mente, dijo Zeus con confianza. Cuando nos liberen, solo yo podré guiar al panteón. Hades, en cambio, no podía ocultar su preocupación. Siempre calculador, siempre paciente, sabía que cada fragmento de poder que Poseidón pudiera recuperar lo haría un rival formidable. Sus ojos brillaron con la fría determinación de quien ya planificaba su propia estrategia para reclamar el liderazgo cuando llegara el momento. Descubrimiento de su poder y ambición. Poseidón sentía cómo la divinidad de Cronos fluía a su alrededor, como un océano infinito de energía que podía moldear, absorber y dominar. La arrogancia de Poseidón y la locura controlada de Cronos se mezclaban dentro de él, creando un núcleo de ambición imparable. Concentrándose, intentó lo imposible, robar fragmentos de la divinidad de Cronos desde dentro, como un ladrón invisible en un templo de poder. Cada hilo de energía que lograba extraer reforzaba su mente y su cuerpo, y cada intento fallido enseñaba paciencia y perfección. Así que este es mi destino, murmuró con una sonrisa torcida. Si Zeus cree que será el líder, está equivocado. Si Hades cree que puede vencerme, también está equivocado. Yo seré el verdadero amo del panteón. Planificación silenciosa. Mientras los días pasaban dentro del estómago de Cronos, Poseidón se entrenaba mentalmente. Analizaba a Zeus y Hades, calculaba sus fortalezas y debilidades, y trazaba estrategias para atraer o manipular a sus otros hermanos, asegurándose de que cuando fueran liberados, él tuviera ya la ventaja. Cada pensamiento, cada cálculo, cada sueño se transformaba en un plan. No era suficiente ser poderoso, debía ser el líder, el estratega, el emperador, alguien que ningún dios podría desafiar, ni siquiera su propio padre. El océano no se conquista nadando sin dirección, susurró. Cada ola, cada corriente, cada criatura, todo será parte de mi ascenso. Y así, mientras Cronos permanecía inconsciente de la traición que se gestaba en su interior, Poseidón entrenaba, planeaba y absorbía poder,
construyendo en secreto la base para convertirse no solo en líder del panteón griego, sino en dueño de su propio destino y, eventualmente, del mundo entero. Capítulo 2. Profundidades de poder o la símbolo de alto voltaje. El mundo era silencio absoluto. Oscuridad infinita, presión aplastante y el latido constante de Cronos llenando cada rincón del espacio. Poseidón permanecía inmóvil al principio, confundido, atrapado entre su identidad reencarnada y los recuerdos que lentamente volvían, su nacimiento, su infancia, el miedo, la traición y la ambición innata que siempre lo había caracterizado. Esto es real, susurró, sintiendo cómo su mente se expandía al recordar la divinidad que lo había definido desde que nació. Soy Poseidón, pero también algo más. Su cuerpo era pequeño, vulnerable incluso dentro del enorme contenedor que era Cronos, pero su mente ya se sentía inmensa, como un océano de pensamientos y energía. Poco a poco, comenzó a percibir la divinidad de su padre, la inmensidad de su poder y la manera en que fluía a través de cada fibra del cuerpo de Cronos. Primeros intentos de absorción. Concentrándose, Poseidón extendió su conciencia, sintiendo cada hilo de energía que emanaba de Cronos. Era abrumador, como intentar beber un océano con una taza. Sin embargo, los recuerdos de Poseidón le dieron la confianza para intentarlo. Cada intento de absorber fragmentos de la divinidad de Cronos era un desafío extremo, un error podía costarle demasiado, un acierto aumentaba su poder y claridad mental. No puedo fallar, pensó. Cada hilo que tomo fortalece mi mente, mi control y mi futuro. A través de la paciencia y la concentración, logró extraer pequeñas corrientes de energía divina, suficiente para sentir que su poder comenzaba a crecer. Cada fragmento que absorbía le daba una sensación de control y autoridad que nunca había experimentado. Observando a sus hermanos. Zeus y Hades se mostraban inquietos. Zeus confiaba en que el encierro prolongado había debilitado a Poseidón, mientras que Hades permanecía silencioso, calculador y atento a cada cambio. Poseidón percibía su arrogancia y su determinación incluso desde la oscuridad y entendía que cada movimiento futuro sería una batalla silenciosa de voluntades. Zeus cree que la fuerza bruta lo hará líder, pensó. Hades cree que la paciencia y la manipulación lo harán rey. Pero yo lo superaré a ambos. El conocimiento heredado de Poseidón le permitió anticipar sus pensamientos y movimientos, trazando mentalmente cómo influir y manipularlos cuando finalmente fueran liberados. Cada cálculo era preciso, cada estrategia refinada. Entrenamiento mental y divino. Mientras Cronos dormía o estaba inconsciente de los eventos que sucedían en su interior, Poseidón comenzó un entrenamiento más profundo. Control de su propia divinidad, cada hilo absorbido era manipulado y reforzado, aprendiendo a modular su fuerza, percepción y energía. Simulación de combate, dentro de su mente, recreaba enfrentamientos contra Zeus, Hades y otros dioses, probando estrategias, tácticas y movimientos posibles sin riesgo físico. Preparación de su liderazgo, visualizaba cómo actuar como líder del panteón griego, cómo influenciar a sus hermanos y cómo imponerse cuando llegara el momento. Cada día que pasaba dentro del estómago de Cronos era una mezcla de concentración extrema, meditación y cálculo estratégico. No había distracciones, no había errores. Solo él, su ambición y la creciente ola de poder que comenzaba a dominar. La mente del emperador. Mientras su poder crecía, también lo hacía su comprensión de la ambición de Cronos y la locura que lo había definido. Poseidón comprendió que para conquistar el mundo necesitaba absorber no solo el poder, sino también la esencia del liderazgo de su padre, el mismo instinto implacable que había movido a Cronos a devorar a sus hijos y a dominar su panteón. Si Zeus quiere liderar, tendrá que enfrentarse a mí, murmuró, sonriendo con frialdad. Si Hades pretende tomarlo por paciencia, descubrirá que la paciencia sola no basta. Yo seré la marea que arrase todo a su paso. Mientras la noche se asentaba, Poseidón cerró los ojos,
consciente de que cada momento dentro del estómago de Cronos era una oportunidad de entrenar, crecer y consolidar su destino. Pronto, susurró al vacío, nada será como antes. Ni Zeus, ni Hades, ni siquiera mi propio padre. Todo me pertenecerá, y el mundo lo sabrá. Capítulo 3. Corrientes de ambición o la símbolo de alto voltaje. El interior del estómago de Cronos era un mundo propio, presión constante, oscuridad absoluta y una energía tan densa que parecía moldear la realidad. Poseidón se movía mentalmente a través de ese océano invisible, explorando cada fragmento de divinidad que había logrado absorber. Cada hilo de poder era un río que podía guiar, multiplicar o concentrar a su voluntad. No hay límites si comprendes el flujo, susurró. Cada corriente, cada fragmento, todo puede ser mi arma. Dominio parcial de la divinidad de Cronos. El entrenamiento había avanzado desde simples absorciones, ahora Poseidón comenzaba a combinar fragmentos de la divinidad de Cronos con sus propias habilidades heredadas. La sensación era abrumadora, como si el mundo mismo vibrara a su alrededor y él fuera el único capaz de percibir cada movimiento. Creó simulaciones mentales de combate contra Zeus y Hades, incorporando estrategias que combinaban fuerza, manipulación de la divinidad y la psicología de sus hermanos. Cada victoria o derrota imaginaria le enseñaba una lección, afinando sus habilidades y perfeccionando su paciencia. Zeus confía en la fuerza, pensó. Hades confía en la paciencia. Yo, confío en la precisión absoluta. Observando a sus hermanos desde la sombra. Aunque no podía verlos directamente, Poseidón percibía sus pensamientos, emociones y planes. Zeus estaba seguro de que él sería el líder del panteón, y esa confianza ciega era tanto un defecto como una oportunidad. Hades, por su parte, cultivaba la paciencia y la astucia, observando cualquier debilidad que pudiera usar a su favor. Poseidón sonrió con frialdad. Cada pensamiento de sus hermanos era una pieza de información, cada error de cálculo o exceso de confianza era un hilo que podía tirar para moverlos sin que ellos lo supieran. Ellos lucharán entre sí, susurró. Solo yo me mantendré por encima de la tormenta. Planificación de la conquista futura. Mientras entrenaba, Poseidón comenzó a imaginar cómo sería su liderazgo del panteón griego, cómo influiría en otros dioses, cómo manejaría la lealtad y el temor, y cómo prepararía el terreno para desafiar otros panteones. Cada escenario mental era tan detallado que casi podía sentir el poder de su futuro imperio fluyendo a su alrededor. Cada movimiento estratégico era cuidadosamente calculado, alianzas temporales, manipulación de hermanos, control de fragmentos de divinidad y anticipación de las acciones de Zeus y Hades. Todo estaba pensado para un solo objetivo, convertirse en el líder absoluto del panteón y, eventualmente, en amo del mundo. Primeras pruebas de manipulación. Poseidón decidió probar su influencia sobre sus hermanos, aunque fuera de manera indirecta y sutil. Concentró su energía, creando corrientes invisibles de poder que afectaban las emociones y pensamientos de Zeus y Hades, sin que ellos lo notaran. Sintió como un hilo de duda surgía en Zeus y un destello de curiosidad en Hades. Solo eran señales mínimas, pero suficientes para confirmar que podía influir en ellos incluso antes de la liberación. Pequeños movimientos, grandes efectos, murmuró. El poder verdadero no se impone solo con fuerza, se impone con estrategia. Reflexión final. Al terminar su entrenamiento, Poseidón flotaba en la oscuridad, escuchando el latido de Cronos como si fuera un tambor de guerra. Cada día que pasaba fortalecía su mente, su control y su ambición. Sabía que la liberación por Zeus era inevitable, pero también sabía que cuando ese momento llegara, él estaría listo para reclamar su lugar como líder, no solo del panteón griego, sino del mundo entero. La marea oscura se avecina, susurró. Ni Zeus, ni Hades, ni ningún dios podrán resistirla. Yo seré el emperador, y el mundo me conocerá. Capítulo 4. Mareas de poder y traición o la símbolo de alto voltaje. El interior del estómago de Cronos no era simplemente un lugar de confinamiento,
era un mundo vivo, pulsante, lleno de energía que podía moldearse y dominarse para quien tuviera la visión y la fuerza suficiente. Poseidón permanecía inmóvil al principio, dejando que los recuerdos, emociones y la esencia de su divinidad se asentaran. Al principio, la confusión de la reencarnación lo había paralizado, pero ahora su mente estaba clara. Recordaba su nacimiento, la traición de Cronos, la arrogancia y locura que lo habían definido desde su infancia, y la ambición innata que lo hacía diferente a sus hermanos. Zeus cree que será líder, murmuró, con la fría sonrisa de quien ya sabía que todo era un juego de mentes. Hades cree que la paciencia lo llevará a la cima. Pero yo lo superaré a ambos. El robo profundo de la divinidad. Poseidón centró su conciencia en el núcleo de la energía de Cronos. Allí, en el corazón de su padre, la divinidad fluía como un océano interminable. Con precisión y paciencia, comenzó a extraer fragmentos más grandes, más complejos, aprendiendo a manipularlos sin perder el control ni alertar a Cronos de su incursión. Cada fragmento absorbido no solo aumentaba su poder, sino también su autoridad natural sobre el panteón griego, heredando la influencia de Urano y Cronos sobre los demás dioses. La ambición y locura de Cronos se mezclaban con su propia arrogancia y la fría calma de Poseidón, creando un núcleo de poder imposible de subestimar. No solo absorberé tu fuerza, padre, susurró. Heredaré tu trono, tu ambición y tu locura. Todo lo que eras, será mío. Manipulación de Zeus y Hades. Aunque confinados juntos, Poseidón podía percibir los pensamientos y emociones de sus hermanos. Zeus confiaba en su fuerza, subestimando a Poseidón y su capacidad de recuperación. Hades, calculador y paciente, esperaba el momento perfecto para hacerse con el liderazgo. Poseidón decidió actuar, con pequeños movimientos, sutiles corrientes de energía y pensamientos implantados, comenzó a sembrar dudas y curiosidad en ambos, sin que ellos pudieran notar su influencia. Cada pensamiento que siembro será un hilo invisible, pensó. Cuando nos liberen, esas corrientes definirán quién tiene ventaja. Entrenamiento extremo de divinidad y estrategia. Cada día que pasaba, Poseidón no solo absorbía divinidad, sino que simulaba batallas mentales contra Zeus y Hades, entrenando sus reflejos, su fuerza y su mente para anticipar cada movimiento de sus hermanos. Creaba escenarios donde cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, el liderazgo y la sumisión. Además, experimentaba con los fragmentos de divinidad que había robado, combinándolos y manipulándolos para aumentar su control y descubrir nuevas capacidades. Cada ensayo mental lo acercaba más a la perfección. El poder sin control es inútil, reflexionó. No basta con ser fuerte, debo ser un estratega, un emperador, un dios que nadie pueda desafiar. El primer vistazo al futuro. Entre cada sesión de entrenamiento, Poseidón meditaba sobre lo que haría una vez libre. Sabía que el liderazgo del panteón griego no sería sencillo, Zeus y Hades no se rendirían, y sus hermanos menores podrían tomar partido. Cada acción que él ejecutaba dentro de Cronos, cada fragmento de poder absorbido, cada pensamiento implantado, era parte de un plan mayor para asegurarse la supremacía absoluta. El mundo será mío, murmuró mientras su conciencia recorría la inmensidad de la energía de Cronos. Pero primero, debo conquistar el panteón. Al terminar otro ciclo de absorción y entrenamiento, Poseidón flotó en la oscuridad, contemplando la marea de poder que había acumulado. Cada hilo de energía, cada pensamiento de sus hermanos, cada estrategia imaginada lo acercaba a un solo objetivo, convertirse en el líder absoluto del panteón griego y, eventualmente, del mundo entero. El silencio del estómago de Cronos no era prisión, era la forja de un emperador que ningún dios podría detener. Capítulo 5. Estrategias de la oscuridad o la símbolo de alto voltaje. El mundo era silencio y presión, pero Poseidón había aprendido a moverse dentro de esa oscuridad como un depredador acechando en las profundidades.
Cada fragmento de divinidad absorbido, cada simulación mental, cada impulso de energía le otorgaba una comprensión cada vez más absoluta del poder que fluía a su alrededor. Nada escapa a quien sabe mirar, murmuró, extendiendo su conciencia para tocar cada corriente de poder dentro del estómago de Cronos. Primeras tácticas de manipulación avanzada. Poseidón comprendió que no bastaba con absorber divinidad o entrenar habilidades. Sus hermanos, Zeus y Hades, también tenían sus propios planes y preparación. Por ello, comenzó a crear corrientes mentales complejas que influían en sus emociones y pensamientos de manera más sutil, pequeños impulsos de duda en Zeus, destellos de inseguridad en Hades. Movimientos mentales que hacían que sus hermanos reaccionaran de maneras predecibles sin darse cuenta. Cada pequeño impulso es un paso hacia mi trono, pensó. Cuando nos liberen, ellos se creerán libres, pero yo ya habré ganado ventaja. Además, comenzó a analizar las personalidades de sus hermanos a fondo, la arrogancia de Zeus, la calculadora paciencia de Hades, los posibles aliados entre los hermanos menores y semidioses que podrían tomar partido en la lucha por el liderazgo. Cada evaluación era un mapa estratégico que Poseidón podía recorrer mentalmente antes de que la primera batalla real comenzara. Entrenamiento físico y divino mental. Aunque físicamente estaba limitado por el encierro, Poseidón usaba su divinidad y su mente para crear simulaciones físicas dentro de su conciencia, entrenando su fuerza. Velocidad y reflejos como si realmente estuviera moviéndose en el mundo exterior. Cada ejercicio era más intenso que el anterior, simulaciones de combate contra Zeus y Hades, enfrentamientos contra criaturas míticas del mundo de DXD, pruebas de control de divinidad, dominio del ambiente y estrategia de batalla simultánea. Un líder no solo lucha, reflexionó. Un líder anticipa, controla y domina incluso antes de que la batalla comience. La herencia de Cronos y Urano. Al robar la divinidad de Cronos, Poseidón no solo obtenía poder, heredaba la autoridad, la visión estratégica y la influencia natural sobre el panteón griego, como lo habían hecho Urano y Cronos antes que él. Esto no solo lo hacía más fuerte, sino que le daba una ventaja invisible en la carrera por el liderazgo, incluso antes de estar libre. El liderazgo no se impone con fuerza bruta, murmuró. Se impone con legado, poder y visión. Todo eso será mío. Pruebas de paciencia y estrategia. Poseidón también puso a prueba su propia paciencia y capacidad de planificación. Creó mentalmente escenarios donde sus hermanos intentaban adelantarse a sus movimientos, y cada vez que Zeus o Hades fallaban en sus simulaciones, Poseidón ajustaba su estrategia, refinando cada detalle, anticipando cada reacción futura. La paciencia es un arma, susurró, pero la mente estratégica es un imperio entero. Cada hilo de pensamiento, cada simulación, cada fragmento de divinidad absorbido fortalecía su control absoluto sobre su cuerpo, mente y el destino del panteón griego. Ya no era un simple dios reencarnado, era una fuerza calculadora, fría, ambiciosa y despiadada que comenzaba a dominar el juego antes de que siquiera comenzara la liberación. Un vistazo al futuro. Mientras la presión del estómago de Cronos lo rodeaba como un océano silencioso, Poseidón contemplaba el futuro, la liberación por Zeus, la lucha por el liderazgo, las alianzas y traiciones, y finalmente, la conquista de su propio panteón y, eventualmente, del mundo entero. Cuando llegue el momento, todos creerán que pueden desafiarme, susurró. Pero yo ya estaré 3 pasos adelante. Mi imperio comenzará incluso antes de que ellos sepan que el juego ha empezado. Y así, mientras la oscuridad lo envolvía y la divinidad de Cronos fluía dentro y alrededor de él, Poseidón se convirtió en un emperador en formación, paciente, calculador y despiadado, listo para reclamar lo que por derecho divino le pertenecía. Capítulo 6. La forja del emperador o la símbolo de alto voltaje. La oscuridad lo envolvía como un océano interminable. El latido de Cronos resonaba a su alrededor, cada pulso recordándole su confinamiento, pero también ofreciendo un flujo constante de energía que podía aprovechar.
Poseidón flotaba en ese vacío absoluto, sintiendo cada fragmento de divinidad como si fueran corrientes que debía aprender a controlar, como un navegante que estudia cada ola antes de atravesar el mar. Todo es mío, si aprendo a tomarlo, susurró, y su voz reverberó en la inmensidad, solo para él. Explorando los límites del poder. Poseidón comenzó a extender su conciencia más allá de los límites que había alcanzado hasta ahora. Cada hilo de energía de Cronos no solo se absorbía, sino que se analizaba, moldeaba y probaba en simulaciones mentales, experimentando con combinaciones imposibles, probando límites que ningún dios había explorado. Se enfrentó mentalmente a Zeus y Hades, no en combate físico, sino en escenarios de control absoluto de divinidad. Contra Zeus, simulaba manipular tormentas, rayos y corrientes de poder divino, anticipando cada ataque y cada movimiento de su hermano mayor. Contra Hades, ejecutaba estrategias de manipulación y control psicológico, previniendo cada pensamiento de traición o movimiento para arrebatar el liderazgo. Incluso probaba escenarios donde ambos hermanos cooperaban contra él, ajustando sus simulaciones para encontrar el punto exacto de ventaja que aseguraría su supremacía. Cada simulación duraba días dentro de su mente y cada error enseñaba paciencia, precisión y creatividad. No solo se entrenaba, se perfeccionaba. Manipulación de fragmentos de divinidad. El poder que robaba a Cronos no era uniforme. Algunos fragmentos eran furiosos, caóticos y difíciles de controlar, mientras que otros eran serenos y estratégicos. Poseidón aprendió a combinarlos, a sincronizarlos y a usarlos como herramientas para influir en sus hermanos y preparar su liderazgo futuro. El caos puede ser ordenado si conoce su patrón, murmuró mientras manipulaba la energía. Cada fragmento es un arma, un recurso, un movimiento en el tablero del panteón. Además, comenzó a experimentar con formas físicas de su poder dentro de la mente, creando ilusiones y simulaciones de batalla que lo entrenaban como si realmente estuviera luchando en el mundo exterior. Cada movimiento fortalecía su cuerpo, su mente y su divinidad de manera sincronizada. Preparando el liderazgo del panteón. Mientras entrenaba, Poseidón no olvidaba el objetivo más importante, convertirse en líder del panteón griego. Analizó cada detalle de sus hermanos, las posibles alianzas, las tensiones internas y la manera en que podría inclinar la balanza a su favor. Zeus confiaba en su fuerza y en su derecho de nacimiento, pero su exceso de confianza era un agujero que Poseidón podía explotar. Hades confiaba en la paciencia y en la manipulación, pero su cautela también lo hacía predecible. Los hermanos menores y semidioses eran piezas de ajedrez que podrían ser movidas, compradas o manipuladas. El trono no se toma por la fuerza bruta ni por la paciencia, reflexionó. Se toma con estrategia, con poder y con visión absoluta. Primeros movimientos sutiles. Para probar su influencia, Poseidón comenzó a sembrar pequeñas corrientes de pensamiento en sus hermanos, imperceptibles al principio, una duda mínima en Zeus, un destello de curiosidad en Hades, un pensamiento de ambición en un hermano menor. Estos impulsos eran apenas perceptibles, pero suficientes para crear efectos dominantes en su entorno una vez que fueran liberados. Cada movimiento se evaluaba, corregía y perfeccionaba, asegurando que cuando el momento llegara, Poseidón ya habría tomado ventaja invisible sobre todos. Reflexión sobre su ambición y locura. Al absorber la divinidad de Cronos, Poseidón también absorbía su ambición ilimitada y su locura calculada. Su mente se expandía con la certeza de que nada, ni siquiera Zeus o Hades, podría detenerlo si él jugaba sus cartas con precisión. Cada día que pasaba dentro del estómago de Cronos lo acercaba más a convertirse en un emperador absoluto, capaz de dominar el panteón y preparar su conquista del mundo. La locura de mi padre y la mía no son un defecto, pensó. Son herramientas. Y aprenderé a usarlas como armas. Un vistazo al mundo exterior. Aunque encerrado, Poseidón podía percibir el flujo de la energía de su mundo, anticipando cómo sus acciones invisibles podrían afectar a sus hermanos y al equilibrio del panteón. Cada fragmento de energía manipulado,
cada pensamiento sembrado, cada simulación perfeccionada le daba una ventaja invisible que solo él conocería. Cuando Zeus nos libere, creerá que todo depende de su fuerza. Hades creerá que todo depende de su paciencia. Pero yo ya habré movido las piezas, susurró, con una sonrisa fría. El panteón será mío, y luego el mundo. Y mientras la oscuridad y el pulso de Cronos lo rodeaban, Poseidón se sumergió más profundo en su entrenamiento, en su ambición y en la planificación de su imperio. Cada minuto dentro del estómago de su padre lo transformaba de un dios reencarnado confuso en el emperador del océano oscuro, listo para reclamar todo lo que la divinidad, la locura y la estrategia pudieran otorgarle. Capítulo 7. Dominio de la divinidad o la símbolo de alto voltaje. El estómago de Cronos era un océano de energía pura. Cada latido de su padre retumbaba como un tambor que marcaba el ritmo del poder que fluía por todo su ser. Poseidón flotaba en esa oscuridad, consciente de que cada fragmento de divinidad que absorbía no era solo fuerza, era conocimiento, influencia y control. Cada hilo es un universo, susurró. Y yo aprenderé a gobernarlos todos. Absorción agresiva y control de fragmentos mayores. Hasta ahora, Poseidón había logrado manipular fragmentos pequeños y medianos de la divinidad de Cronos, combinándolos y entrenando su mente. Pero ahora decidió llevar su entrenamiento al límite, comenzó a absorber fragmentos grandes, caóticos y peligrosos, los que normalmente podrían corromper a cualquier dios inexperto. Cada intento era un riesgo, un error podía romper su mente o alertar a Cronos de su intrusión. Pero Poseidón no temía. Con la paciencia heredada y la ambición aprendida, controlaba cada fragmento como un maestro del océano controla las mareas, extrayendo su fuerza y conocimiento al máximo. El poder absoluto no se toma con cautela, pensó. Se toma con audacia y precisión. Simulaciones de combate extremo. Mientras absorbía fragmentos más poderosos, Poseidón comenzó a crear escenarios mentales de combate extremo. Luchaba contra Zeus y Hades simultáneamente, enfrentándose a tormentas eléctricas, corrientes de energía y ataques mentales. Probaba combinaciones de movimientos y habilidades que incluso los dioses más experimentados considerarían imposibles. Cada simulación terminaba con una evaluación detallada de errores, fortalezas y oportunidades, refinando sus estrategias al máximo. No basta con ser fuerte, susurró. Debo anticipar cada pensamiento, cada emoción, cada impulso de mis hermanos. Manipulación estratégica en acción. Poseidón comenzó a usar la divinidad absorbida para influenciar directamente las emociones de sus hermanos. Zeus experimentaba breves dudas sobre su derecho de nacimiento, sentía inseguridad ante la creciente fuerza de su hermano menor. Hades se cuestionaba sus planes de liderazgo, preguntándose si su paciencia le daría la ventaja que esperaba. Incluso los hermanos menores comenzaron a sentir una atracción natural hacia la autoridad silenciosa de Poseidón, sin comprender por qué. Cada manipulación era sutil, pero efectiva, y cada éxito aumentaba su confianza. El liderazgo no se impone solo con fuerza ni con paciencia, reflexionó. Se impone con control, influencia y visión absoluta. Preparación para el primer enfrentamiento mental. Poseidón sabía que su liberación por Zeus se acercaba, y con ella vendría la primera oportunidad de probar su poder en el mundo exterior. Sin embargo, él no planeaba enfrentarse directamente a Zeus o Hades de inmediato. Primero, quería consolidar su control sobre los fragmentos de divinidad que había absorbido, perfeccionar su estrategia y crear ventajas invisibles que asegurarían su supremacía. Cuando salga, no habrá duda de quién es el líder, pensó. Cada movimiento estará calculado, cada reacción anticipada, cada hermano manipulado. Reflexión sobre ambición y locura. Mientras entrenaba y manipulaba, Poseidón contemplaba la herencia que había recibido, la ambición ilimitada de Cronos, la arrogancia natural de Poseidón y la locura calculada que los había hecho dioses temidos. Todo eso formaba una mezcla perfecta para convertirse en un emperador absoluto. Mi locura no es un defecto, murmuró.
Es un arma. Mi ambición no tiene límites. Y mi estrategia será imparable. Un vistazo al mundo exterior. Aunque estaba encerrado, Poseidón podía sentir cómo los hilos de influencia que había sembrado comenzaban a extenderse. Cada pequeño cambio en Zeus y Hades, cada emoción alterada, cada pensamiento modificado era una victoria silenciosa que solo él conocía. El mundo no sabe lo que viene, susurró. Pero cuando llegue el momento, cada dios, cada criatura, cada ser que desafíe mi dominio, aprenderá que la marea oscura es inevitable. Y así, mientras la oscuridad y la presión del estómago de Cronos lo envolvían, Poseidón se convirtió más que nunca en el emperador del océano oscuro, paciente, calculador y despiadado, dominando cada fragmento de poder y cada hilo de estrategia. Su camino hacia el liderazgo del panteón y la conquista del mundo estaba más claro que nunca. Capítulo 8. Tormentas internas y estrategias finales. Ola, símbolo de alto voltaje. El estómago de Cronos ya no era solo un confinamiento, se había convertido en un campo de batalla mental y físico donde Poseidón entrenaba, dominaba y perfeccionaba su divinidad. Cada pulso de energía, cada fragmento de poder que absorbía, le permitía expandir los límites de lo que un dios podía controlar. Esto no es confinamiento, murmuró. Es mi taller, mi campo de pruebas, mi reino invisible. Pruebas agresivas de absorción y poder. Hasta ahora, Poseidón había absorbido fragmentos grandes de la divinidad de Cronos, aprendiendo a controlarlos y combinarlos. Pero ahora necesitaba probar sus límites físicos y mentales, enfrentándose a escenarios extremos. Simulaciones donde Zeus desataba tormentas eléctricas de escala planetaria y Poseidón debía neutralizarlas o redirigirlas sin esfuerzo. Escenarios donde Hades manipulaba el inframundo, creando trampas de energía y ataques mentales que Poseidón debía superar. Situaciones de cooperación entre sus hermanos, donde cada ataque era coordinado y letal, poniendo a prueba su estrategia y reflejos. Cada simulación duraba lo que parecían semanas dentro de su mente, y cada fallo se convertía en una lección que fortalecía su control y precisión. El verdadero poder no se mide por fuerza o paciencia, pensó. Se mide por la capacidad de anticipar y superar cualquier desafío, incluso antes de que exista. Manipulación de la conciencia de Zeus y Hades. Mientras entrenaba, Poseidón comenzó a usar la divinidad absorbida para interferir directamente en la percepción y emociones de sus hermanos. Zeus sentía impulsos de duda y ansiedad cuando se imaginaba enfrentándolo. Hades experimentaba curiosidad y desconfianza hacia sus propias estrategias, cuestionando su paciencia. Los hermanos menores y semidioses sentían un respeto natural hacia Poseidón, inclinándose inconscientemente hacia su liderazgo. Cada influencia era invisible pero poderosa, preparando el terreno para la supremacía de Poseidón antes de salir del confinamiento. El control comienza en silencio, murmuró. Antes de que se den cuenta, habré ganado. Refinamiento de estrategias de liderazgo. Poseidón no solo planeaba sobrevivir a la liberación por Zeus, planeaba derrotar psicológica y estratégicamente a sus hermanos, tomando el control absoluto del panteón griego. Preparaba escenarios donde sus hermanos menores serían aliados o peones según conveniencia. Analizaba movimientos posibles de Zeus y Hades, anticipando cómo reaccionarían a cualquier intento de manipulación o ataque. Desarrollaba planes de contingencia para cada eventualidad, ataques directos, traiciones, alianzas temporales, influencias externas de otros panteones. Un emperador no se hace en la batalla, reflexionó. Se hace con estrategia, visión y control total de la situación. Exploración de habilidades avanzadas de divinidad. Con cada fragmento absorbido, Poseidón descubría nuevas capacidades. Manipulación de la energía vital de otros dioses dentro de la simulación. Creación de ilusiones y realidades alternativas dentro de su conciencia. Combinación de fragmentos caóticos de Cronos con su poder natural para generar ataques o defensas que desafiaban la lógica.
Cada prueba fortalecía su mente, cuerpo y espíritu, acercándolo más a la perfección de un líder absoluto del panteón y futuro emperador del océano oscuro. Reflexión final y preparación para el futuro. Mientras la energía de Cronos fluía y se mezclaba con la suya, Poseidón contemplaba lo que estaba por venir. La liberación por Zeus. La primera confrontación directa con sus hermanos. La manipulación de aliados y enemigos. La consolidación de su poder sobre el panteón griego y la expansión hacia el mundo. Cuando llegue el momento, ellos creerán que tienen la iniciativa, susurró. Pero yo ya habré movido todas las piezas. Cada dios que me desafía aprenderá que la marea oscura no se detiene. Y así, mientras la presión y la oscuridad del estómago de Cronos lo envolvían, Poseidón forjaba cada aspecto de su poder, de su estrategia y de su ambición. Preparándose para un futuro donde sería el líder absoluto del panteón y el emperador del mundo entero. Capítulo 9. Mareas de supremacía, ola símbolo de alto voltaje. El estómago de Cronos latía como un corazón inmenso, resonando con fuerza y poder. Cada pulso era un recordatorio de la divinidad encerrada, pero para Poseidón, cada latido era una oportunidad de entrenamiento, absorción y experimentación. Esto no es prisión, susurró. Es la cuna del imperio que voy a crear. Perfeccionamiento de habilidades divinas. Poseidón comenzó a probar combinaciones más complejas de fragmentos de divinidad. No se limitaba a absorberlos, los entrelazaba, fusionaba y manipulaba, creando formas de poder que desafiaban incluso las leyes de la divinidad conocidas. Podía moldear energía caótica de Cronos en corrientes controladas y letales. Generaba ilusiones que confundían incluso a su mente sobre qué era real y qué no. Simulaba ataques masivos combinando fragmentos de su fuerza con la divinidad robada, creando escenarios donde él podía vencer a Zeus, Hades y todos los hermanos simultáneamente. Cada ensayo duraba lo que parecían semanas, y cada error era estudiado y corregido, asegurando que cada movimiento de su futuro poder fuera perfecto y calculado. El poder sin control es inútil, murmuró. Debo dominarlo todo, mente, cuerpo y divinidad. Estrategias para dominar el panteón. Poseidón sabía que la liberación se acercaba. Ya había manipulado emociones y pensamientos de Zeus, Hades y sus hermanos menores, pero ahora debía planificar los primeros movimientos estratégicos para su dominio absoluto del panteón. Decidir qué aliados serían útiles y cuáles serían obstáculos. Prever cómo Zeus y Hades reaccionarían a cada movimiento, cada manipulación y cada ataque. Crear escenarios donde cada decisión, cada traición y cada conflicto jugaran a su favor. El liderazgo no es un golpe de fuerza ni un acto de paciencia, reflexionó. Es un juego de estrategia, donde cada pieza se mueve sin que los demás se den cuenta. Simulaciones de confrontación completa. Poseidón comenzó a simular batallas completas dentro de su mente, no solo contra sus hermanos, sino contra cualquier posible desafío del panteón o incluso otros panteones. Escenarios donde Zeus desataba tormentas, rayos y rayos que podían destruir islas enteras. Escenarios donde Hades manipulaba el inframundo y la energía de los muertos. Simulaciones de combinaciones de ataques, defensas y estrategias de engaño que lo preparaban para cualquier eventualidad. Cada simulación era intensa y agotadora, pero fortalecía su control absoluto sobre la divinidad, su mente y su liderazgo estratégico. Cada escenario es un ensayo para la realidad, susurró. Y en la realidad, nadie podrá igualarme. Manipulación y preparación psicológica. Mientras perfeccionaba sus habilidades, Poseidón siguió extendiendo hilos invisibles de influencia sobre sus hermanos y aliados potenciales. Zeus comenzó a sentir dudas sobre su derecho de nacimiento, cuestionando su fuerza. Hades experimentaba ansiedad y cuestionamiento de sus planes, dudando de su paciencia. Los hermanos menores y semidioses sentían una atracción natural hacia Poseidón, inclinándose inconscientemente hacia su liderazgo. Cada influencia era cuidadosamente medida, invisible, pero efectiva. El control comienza en la mente, pensó.
Antes de que ellos se den cuenta, ya habré ganado. Reflexión sobre ambición y locura. Mientras absorbía y perfeccionaba la divinidad de Cronos, Poseidón contemplaba la mezcla de ambición, arrogancia y locura que ahora era suya. La locura calculada de Cronos. La arrogancia natural de Poseidón. La ambición ilimitada de su linaje. Todo eso se combinaba para crear un líder imparable, un emperador que no solo dominaba el panteón, sino que se preparaba para conquistar el mundo entero. Mi imperio comenzará antes de que ellos sepan que la batalla ha empezado, murmuró, con una sonrisa fría. Y cuando llegue el momento, nadie podrá detener la marea oscura. Preparación para el enfrentamiento final dentro del confinamiento. Para completar su entrenamiento, Poseidón comenzó a probar combinaciones de ataques y defensas directamente sobre la conciencia de sus hermanos, simulando confrontaciones reales sin ser detectado. Ataques mentales que probaban la resistencia de Zeus y Hades. Estrategias para neutralizar aliados inesperados. Combinaciones de divinidad que podían destruir ejércitos enteros si fueran liberadas al mundo. Cada prueba aumentaba su control, su fuerza y su visión estratégica, acercándolo cada vez más al momento en que tomaría el liderazgo absoluto del panteón y se prepararía para la conquista del mundo. Capítulo 10. El despertar del emperador o la símbolo de alto voltaje. El estómago de Cronos latía con fuerza titánica, resonando en cada fibra de Poseidón. Lo que para otros sería un confinamiento absoluto, para él era un taller divino, un campo de pruebas y un escenario de entrenamiento sin igual. Cada latido, cada fragmento de energía de Cronos, era un recurso que podía moldear, absorber y convertir en poder y conocimiento. Esto es mi dominio, susurró. Mi reino antes de que el mundo siquiera lo note. Dominio absoluto de la divinidad. Después de meses de absorción, pruebas y simulaciones, Poseidón había alcanzado un nivel de control sobre la divinidad que pocos dioses podrían siquiera imaginar. Podía fusionar fragmentos de Cronos en formas de poder complejas, creando ataques y defensas que desafiaban la lógica. Su conciencia podía dividirse y operar en múltiples simulaciones a la vez, enfrentando a Zeus, Hades y escenarios del mundo exterior simultáneamente. Cada fragmento caótico de divinidad era moldeado y alineado a su voluntad, como un maestro controlando corrientes de océano y tormentas. El poder absoluto no se hereda, pensó. Se conquista con precisión, audacia y visión. Simulaciones definitivas de combate. Poseidón comenzó a crear batallas mentales completas, donde cada acción y reacción era evaluada. Zeus desataba tormentas que podían destruir continentes, mientras Poseidón aprendía a neutralizar, redirigir o potenciar esos ataques a su favor. Hades manipulaba el inframundo y la energía de los muertos, pero Poseidón anticipaba cada estrategia y creaba contraataques perfectos. Combinaciones de ataques físicos y mentales se probaban simultáneamente, refinando su control absoluto sobre cuerpo, mente y divinidad. Cada simulación duraba días, pero dentro de su mente, cada instante era intenso y perfeccionado hasta la mínima variable. No basta con ser fuerte, susurró. Debo ser inevitable. Preparación para la liberación y manipulación de aliados. Poseidón sabía que la liberación por Zeus estaba cerca, y cada hilo de manipulación, cada influencia invisible sobre sus hermanos y aliados potenciales, debía estar perfectamente preparado. Zeus sentiría inseguridad y duda, sin comprender de dónde venía. Hades comenzaría a cuestionar su paciencia y estrategias. Los hermanos menores y semidioses se inclinarían naturalmente hacia Poseidón, aceptando su liderazgo antes de que siquiera comenzara la confrontación. Cada movimiento estaba calculado, cada escenario anticipado, asegurando que el tablero del panteón estuviera listo para su ascenso. Exploración de habilidades definitivas. Poseidón comenzó a experimentar con combinaciones de divinidad que nunca antes habían sido intentadas. Ataques capaces de destruir ejércitos enteros en simulaciones. Creación de ilusiones que podían afectar la percepción y decisiones de otros dioses.
Control simultáneo de múltiples fragmentos de Cronos, aumentando su conciencia y poder hasta niveles de un líder absoluto. Cada prueba aumentaba su control, su fuerza y su visión estratégica, acercándolo más a la culminación de su entrenamiento dentro del confinamiento. Reflexión sobre ambición, locura y liderazgo. Poseidón contemplaba todo lo que había absorbido y aprendido. La locura calculada de Cronos. La arrogancia natural de Poseidón. La ambición ilimitada de su linaje. Todo eso combinado lo convertía en un emperador del océano oscuro, listo para dominar el panteón y conquistar el mundo entero. El imperio comenzará antes de que ellos sepan que la batalla ha comenzado, susurró. Y cuando llegue el momento, cada dios, cada semidios y cada criatura que me desafíe aprenderá que la marea oscura es inevitable. Planes finales antes de la liberación. Con todo su poder consolidado, Poseidón comenzó a trazar los planes definitivos para su liberación y conquista del panteón. Estrategias de manipulación, combate y absorción de divinidad de hermanos y posibles aliados. Preparación de contingencias para cualquier traición o movimiento inesperado. Establecimiento de un dominio invisible que comenzaría a funcionar en el momento exacto en que Zeus liberara a los hermanos. Cada movimiento estaba calculado para que cuando el confinamiento terminara, Poseidón tuviera ya 3 pasos de ventaja sobre todos. Y así, mientras la oscuridad y los pulsos de Cronos lo envolvían, Poseidón alcanzó el clímax de su entrenamiento, dominando completamente la divinidad de Cronos, su mente y su cuerpo, listo para salir al mundo como el emperador del océano oscuro. El estratega imparable y el futuro líder absoluto del panteón griego. Capítulo 11. Liberación y primeras mareas, ola símbolo de alto voltaje. El estómago de Cronos se abrió finalmente con un estruendo que resonó como un trueno contenido durante milenios. La luz del exterior penetró como un torrente cegador, pero Poseidón no sintió miedo. Cada fragmento de divinidad absorbido, cada estrategia planificada en la oscuridad, cada simulación mental lo había preparado para este momento. El mundo finalmente verá mi verdadero poder, susurró, con la calma del océano profundo y la furia de una tormenta en sus ojos. Liberación por Zeus. Zeus apareció, radiante y confiado, seguro de que el menor de sus hermanos aún estaba débil después de tantos años encerrado. Poseidón. Finalmente eres libre, dijo, su voz llena de autoridad y confianza. Espero que recuerdes quién manda aquí. Pero Poseidón sonrió por dentro. La confianza de Zeus era su primera ventaja, lo subestimaba. No olvides, pensó Poseidón, que lo que se ha forjado en la oscuridad no teme la luz. Cuando Zeus retiró el sello, Poseidón emergió del estómago de Cronos como un torbellino de energía y presencia imponente. Su cuerpo irradiaba poder, su mente calculaba y sus emociones permanecían bajo control absoluto, aunque en su interior se sentía una locura fría y ambiciosa heredada de Cronos. Primer contacto con Hades y los hermanos menores. Hades, anticipando la liberación, apareció poco después, serio y evaluando la situación con ojos calculadores. Los hermanos menores observaban con una mezcla de temor y admiración. Poseidón, sin perder tiempo, comenzó a tejer hilos de influencia sobre ellos. Zeus sintió dudas sobre su derecho a liderar el panteón, breves impulsos de inseguridad que él mismo no entendía. Hades cuestionaba su paciencia y sus estrategias, preguntándose si Poseidón realmente podía superar los años de encierro. Los hermanos menores y semidioses se inclinaban inconscientemente ante la autoridad silenciosa y majestuosa de Poseidón. El juego comienza ahora, susurró Poseidón. Y todos bailarán según mis mareas. Evaluación del mundo exterior. Al salir del estómago de Cronos, Poseidón pudo finalmente sentir el flujo de energía del mundo exterior. La tierra, el cielo, los mares y las criaturas divinas vibraban con fuerza y posibilidades. Cada fragmento de divinidad que había absorbido se sincronizó con el mundo, dando a Poseidón un sentido de control y previsión sin igual. No solo dominaré el panteón, pensó. Cada ola,
cada viento, cada fuerza del mundo estará bajo mi influencia cuando decida actuar. Pruebas de manipulación directa. Poseidón comenzó sus primeros movimientos estratégicos en la realidad. Creó pequeñas influencias en los pensamientos de Zeus, generando errores estratégicos leves que pasarían desapercibidos. Provocó sutilmente conflictos de ego entre Hades y otros hermanos, evaluando sus reacciones y fortaleciendo su control mental sobre ellos. Observó cómo los hermanos menores comenzaban a confiar y admirar su liderazgo, sin comprender la extensión de su poder. Cada movimiento era calculado, cada reacción estudiada. Poseidón entendía que la paciencia y la estrategia eran más letales que la fuerza bruta en este momento. Simulaciones y preparación mental sobre la marcha. Incluso fuera del estómago, Poseidón continuó con simulaciones dentro de su mente. Ensayaba combates con Zeus y Hades como si fueran inevitables, evaluando cada posible escenario. Probaba combinaciones de ataques y defensas usando la divinidad de Cronos, anticipando la fuerza y los movimientos de cada hermano. Consideraba cada alianza, traición o movimiento de aliados externos, asegurando que su dominio fuera absoluto cuando el conflicto comenzara. Cada segundo que pasa fortalece mi ventaja, susurró. Ellos creen que lideran, pero yo ya he ganado la primera ronda. Primeros pasos hacia la conquista del Panteón. Poseidón comenzó a establecer bases invisibles de control sobre el panteón griego. Preparó estrategias para neutralizar cualquier ataque directo de Zeus o Hades. Evaluó a sus hermanos menores para saber quién podría ser un aliado temporal y quién un obstáculo. Diseñó planes para absorber fragmentos de divinidad adicionales de sus hermanos en caso de conflicto, incrementando su poder de manera continua. El liderazgo no se toma con fuerza, pensó. Se toma con cálculo, paciencia y precisión. Reflexión final. Mientras la luz del mundo tocaba su piel y la energía de Cronos fluía a través de él, Poseidón contempló el futuro. La guerra por el liderazgo del panteón sería inevitable. Cada dios que intente desafiarlo será manipulado, debilitado o destruido. Su dominio sobre la divinidad y la estrategia asegurará que cuando la batalla final llegue, Poseidón sea imparable. El emperador del océano oscuro ha despertado, murmuró. Y nadie podrá detener la marea que he comenzado. Capítulo 12. Mareas de influencia y dominio inicial o la símbolo de alto voltaje. El mundo exterior se extendía ante él como un lienzo gigante, lleno de posibilidades, fuerzas y desafíos. Cada corriente de viento, cada oleaje, cada pulso de energía mágica resonaba con la divinidad que Poseidón había absorbido. Por primera vez, su poder ya no estaba confinado. El océano y el cielo eran su campo de entrenamiento y escenario de estrategia. Esto es solo el inicio, pensó. Cada paso que dé será calculado, cada movimiento será irreversible. Evaluación del entorno y primeras maniobras. Poseidón flotó sobre la superficie de un lago inmenso, absorbiendo la energía circundante y sintiendo cómo cada criatura, dios y semidios reaccionaba a su presencia. Los dioses menores sentían respeto y temor ante la autoridad silenciosa de Poseidón. Los semidioses comprendían instintivamente que aquel ser recién liberado era un líder nato, imparable e inevitable. Zeus y Hades comenzaban a percibir ligeros cambios en el equilibrio de poder, aunque aún no entendían su origen. Con cada instante, Poseidón evaluaba quién podía ser aliado, quién podía ser manipulado y quién sería un obstáculo directo en el futuro. Todo el mundo es un tablero de piezas, susurró. Y yo soy quien mueve las mareas. Primeras pruebas de poder en la realidad. Para medir su fuerza real fuera del confinamiento, Poseidón decidió ejecutar ataques controlados de divinidad. Creó corrientes de energía que barrían regiones del lago y montañas circundantes, probando su control sobre el ambiente. Generó ilusiones de oleajes masivos y criaturas marinas legendarias, observando cómo reaccionaban los dioses y semidioses a su influencia. Sintió la resistencia de Zeus y Hades de forma indirecta, breves impulsos de energía que trataban de equilibrar la marea.
Cada prueba fue una combinación de fuerza, estrategia y manipulación, asegurando que Poseidón entendiera cómo su poder se desplegaría en el mundo real. Manipulación estratégica de Zeus y Hades. Mientras ejecutaba estas pruebas, Poseidón continuaba extendiendo hilos invisibles de influencia sobre sus hermanos. Zeus comenzó a experimentar impulsos de duda y desconcentración, sintiendo que su autoridad era cuestionada aunque no comprendía por qué. Hades sentía un ligero desequilibrio en su paciencia y estrategias, como si Poseidón anticipara sus movimientos. Ambos no podían detectar la fuente exacta de estas sensaciones, pero su subconsciente ya reconocía a Poseidón como un rival formidable. La guerra por el liderazgo no ha empezado, pensó Poseidón. Pero ya estoy ganando la primera ronda. Simulaciones mentales sobre la marcha. Incluso fuera del confinamiento, Poseidón continuaba simulando combates completos en su mente. Ensayaba confrontaciones simultáneas con Zeus y Hades, evaluando cada posible reacción y estrategia. Combinaba ataques físicos, mentales y de manipulación de divinidad en escenarios futuros, anticipando traiciones y movimientos inesperados. Observaba cómo los aliados y semidioses podrían reaccionar a cada decisión suya, estableciendo líneas de influencia aún antes de hablar o actuar. Cada simulación aumentaba su control sobre la realidad, preparando cada paso para que fuera perfecto y letal. Preparación de su primer movimiento en el panteón. Poseidón comprendió que su primer acto en el mundo exterior debía ser calculado y estratégico. Identificó un grupo de semidioses y dioses menores que podrían ser persuadidos o manipulados para su causa. Planeó pequeños enfrentamientos controlados que demostraran su poder sin levantar sospechas inmediatas de Zeus y Hades. Estableció un sistema de alerta y control sobre la energía del panteón, de manera que cualquier intento de ataque fuera detectado y neutralizado. Cada movimiento debe parecer casual, cada demostración de fuerza, accidental, pensó. Así el mundo aprenderá a temerme sin siquiera darme cuenta. Reflexión sobre su rol como líder y estratega. Mientras las olas chocaban contra la orilla y la luna reflejaba su luz en el agua, Poseidón meditó. La paciencia es un arma más letal que la fuerza bruta. Cada dios tiene ambiciones y cada acción debe ser medida para que sus planes sigan intactos. Su dominio no será solo por poder, será por estrategia, manipulación y visión absoluta. He dominado la oscuridad del estómago de Cronos, susurró. Ahora, el mundo entero será testigo de mi ascenso. Primer indicio de conflictos futuros. Aunque todo parecía tranquilo, Poseidón percibió la primera señal de desafío. Un grupo de semidioses con habilidades ocultas comenzó a acercarse a su área. Era un pequeño indicio, pero suficiente para demostrar que el mundo exterior estaba lleno de riesgos y oportunidades, y que cada decisión de Poseidón sería vital para su ascenso. Todo desafío es una oportunidad, pensó. Y cada ola que enfrente me hará más fuerte. Capítulo 13. Mareas de traición y poder. Ola, símbolo de alto voltaje. La luz del mundo exterior iluminaba su silueta como si fuera un dios renacido, pero Poseidón no se dejó cegar. Cada reflejo, cada movimiento del viento y cada onda en el agua eran datos a analizar, piezas de un tablero inmenso que solo él podía comprender completamente. El juego ha comenzado, susurró. Cada dios que subestime esta marea será aplastado sin piedad. Primeros pasos en el panteón griego. Poseidón inició su expansión de influencia sobre el panteón. Identificó a dioses menores y semidioses estratégicos que podían convertirse en aliados o piezas de manipulación. Simultáneamente, evaluó las debilidades y puntos ciegos de Zeus y Hades, estudiando cómo aprovechar sus excesos de confianza y su orgullo. Creó escenarios de prueba, donde pequeños conflictos entre dioses menores serían dirigidos sutilmente para que respondieran según su planificación. Cada chispa de conflicto es una oportunidad para encender un fuego que consumiría a todos los demás, pensó. Primer conflicto real. Un semidios menor, confiado en su fuerza, intentó desafiar a Poseidón, creyendo que aún estaba debilitado por su confinamiento.
Poseidón no levantó la mano para atacar. En cambio, desplegó una combinación de manipulación mental y demostración de poder, mostrando solo una fracción de lo que había aprendido dentro del estómago de Cronos. El semidios vio imágenes de derrotas imposibles y percibió fuerzas que podían destruir su linaje entero. Su mente vaciló, y en un instante, su voluntad se alineó inconscientemente con Poseidón. Sin un solo golpe físico, Poseidón había ganado su primer subordinado real en el mundo exterior. El miedo es más útil que la fuerza bruta, susurró Poseidón. La obediencia nace antes del combate. Alianzas y manipulaciones. Mientras consolidaba su influencia, Poseidón extendió hilos invisibles de control y confianza. Semidioses y dioses menores comenzaron a sentirse atraídos por su liderazgo, buscando protección o consejo, sin comprender la magnitud de su poder. Zeus y Hades comenzaron a sentir alteraciones sutiles en sus dominios y ejércitos, incapaces de determinar la fuente exacta. Poseidón planificaba cuidadosamente cada conversación, cada interacción, para sembrar dudas, alianzas temporales y obediencia silenciosa. Cada palabra que pronuncio es una semilla que crecerá cuando llegue el momento, pensó. Simulaciones y control mental avanzados. Poseidón no se limitaba a mover piezas en el mundo físico, sus simulaciones mentales continuaban perfeccionando estrategias. Ensayaba combates y traiciones entre Zeus, Hades y los hermanos menores. Probaba combinaciones de poderes, manipulaciones y absorciones de divinidad que podría ejecutar en el futuro. Ajustaba cada escenario según los resultados obtenidos en el mundo real, fusionando planificación y acción en tiempo casi real. Nada en este mundo será sorpresa para mí, reflexionó. Cada paso está calculado y cada reacción prevista. Primer indicio de traición y desafío. Mientras extendía su influencia, Poseidón percibió un resquicio de rebelión. Uno de los dioses menores más confiados comenzó a conspirar con un semidios externo para desafiar su autoridad. Perfecto, murmuró Poseidón. El desafío es la oportunidad de mostrar quién controla realmente las mareas. Con un simple gesto mental y un despliegue mínimo de su divinidad, Poseidón desbarató la conspiración sin que los conspiradores comprendieran cómo. Intensificó la lealtad de los demás dioses menores, quienes vieron la intervención como una prueba de su supremacía. Consolidó su posición como líder invisible, intocable y temido. Reflexión sobre estrategia y liderazgo. Mientras la luna se reflejaba en el lago y el viento acariciaba su figura, Poseidón meditó sobre la esencia de su poder. La fuerza bruta es limitada, la manipulación, la estrategia y la percepción del miedo son ilimitadas. Cada aliado, cada enemigo, cada escenario debe ser utilizado para construir un dominio absoluto. La paciencia es un arma, y cada segundo que pasa fortalece su control sobre los hilos del panteón. La marea oscura avanza, susurró. Y cuando rompa, nadie podrá detener su avance. Preparación para movimientos mayores. Antes de concluir su primer día en el mundo exterior, Poseidón estableció bases secretas de control y vigilancia sobre semidioses y dioses menores. Planificación de cómo enfrentará a Zeus y Hades cuando los desafíos se vuelvan inevitables. Estrategias para absorber fragmentos de divinidad adicionales, aumentando su poder sin levantar sospechas. El emperador del Océano Oscuro había dado sus primeros pasos concretos hacia la supremacía del panteón, demostrando que incluso en libertad, la astucia y la estrategia superaban a la fuerza bruta. Capítulo 14. Mareas que desafían al cielo o la símbolo de alto voltaje. La luna reflejada en el lago parecía tranquila, pero bajo su superficie, las corrientes se agitaban con fuerza oculta. Poseidón contemplaba su reflejo y la serenidad del agua engañosa. Cada pensamiento, cada movimiento de su mente era un cálculo preciso, un paso más hacia la supremacía del panteón. La calma es solo una máscara, murmuró. La verdadera tormenta está dentro de mí y pronto será imparable. Aumento de influencia y dominio secreto.
Poseidón comenzó a extender su control más allá de los dioses menores y semidioses. Creó redes de lealtad y dependencia en el panteón griego, asegurando que cada aliado potencial estuviera bajo su influencia antes de siquiera interactuar con él directamente. Zeus comenzaba a sentir ligeros desequilibrios en su autoridad, inexplicables e inquietantes. Hades, por su parte, comenzaba a sospechar de movimientos estratégicos que no podía rastrear, reconociendo inconscientemente la habilidad de Poseidón para anticipar cada escenario. El liderazgo no se conquista solo con poder, pensó. Se teje, se anticipa y se impone sin que nadie lo note. Conflictos mayores. Un grupo de dioses menores, alentados por la confianza y la ambición, comenzó a desafiar las maniobras de Poseidón. Sin embargo, su preparación mental y su control sobre la divinidad de Cronos le permitieron detectar cada intento de traición antes de que se manifestara plenamente. Redirigir la energía de los desafiantes, transformando su ataque en demostración de su poder. Convertir a los traidores en seguidores leales, impresionados y temerosos de su habilidad. Cada desafío fortalece mi control, susurró. Cada intento de oposición es una oportunidad para dominar aún más. Demostración estratégica de poder. Poseidón decidió probar su poder frente a un pequeño grupo de semidioses y dioses menores. Creó una simulación física que imitaba un cataclismo oceánico, generando olas y vientos que podrían arrasar continentes. Pero en lugar de destruir, manipuló la percepción de los presentes, haciendo que cada uno sintiera la amenaza sin sufrir daño real. El miedo, la admiración y la obediencia se mezclaron en sus ojos, consolidando su posición como figura indiscutible aunque invisible a los ojos de Zeus y Hades. La fuerza sin percepción es inútil, pensó. El control comienza en la mente antes de tocar el cuerpo. Primeros movimientos de conquista real. Poseidón comenzó a planear cómo absorber fragmentos de divinidad adicionales. Identificó dioses menores y aliados potenciales de Zeus y Hades para debilitarlos y preparar su posterior absorción de poder. Estableció rutas secretas de influencia y vigilancia, asegurando que cada movimiento fuera calculado y sin riesgo. Creó escenarios donde la alianza y traición se mezclarían, preparando el terreno para futuros conflictos mayores. Cada dios que intente desafiarme será utilizado como una pieza para aumentar mi poder, murmuró. Ninguno escapará de mi visión. Reflexión sobre estrategia y paciencia. Mientras la noche avanzaba, Poseidón meditaba. La paciencia es esencial, la precipitación arruinaría incluso los planes mejor diseñados. Cada aliado, cada enemigo, cada pequeño movimiento del mundo debe ser estudiado y utilizado estratégicamente. La combinación de miedo, respeto y manipulación es más letal que cualquier arma física. El emperador del océano oscuro ha comenzado su ascenso visible, susurró. Y cuando llegue la tormenta definitiva, nadie sobrevivirá sin mi permiso. Señales de un futuro conflicto. Poseidón percibió indirectamente que Zeus y Hades empezaban a mover sus piezas, cada uno buscando consolidar liderazgo y autoridad. La tensión se palpaba. Zeus confiaba demasiado en su fuerza, subestimando la mente y estrategia de Poseidón. Hades estaba calculando cada movimiento, reconociendo que Poseidón era un rival digno. Los hermanos menores empezaban a elegir bando, conscientes de que el liderazgo del panteón estaba en juego. El tablero está listo, pensó Poseidón. Cada movimiento será decisivo, y yo ya controlo la marea. Capítulo 15. Tormentas que desafían a los dioses o la símbolo de alto voltaje. El cielo sobre el panteón se teñía de rojo y azul, reflejando la tensión invisible que Poseidón había comenzado a tejer desde su liberación. Cada respiración, cada ola, cada murmullo de los dioses menores resonaba con su presencia, aunque nadie podía identificarla claramente. El liderazgo no se toma con la fuerza que se ve, sino con la que nadie percibe, pensó Poseidón, mientras sus ojos escudriñaban el horizonte. Movimientos agresivos y dominio estratégico.
Poseidón comenzó a ejecutar sus primeros movimientos agresivos en el mundo exterior, sin exponerse directamente. Enviaba corrientes de energía divina que alteraban batallas y alianzas entre dioses menores y semidioses. Creó conflictos controlados que fortalecían su posición, convirtiendo rivales en aliados temerosos o en piezas manipulables. Observaba la reacción de Zeus y Hades, evaluando cada intento de intervención y anticipando sus movimientos con precisión. Cada ola que levanto es una lección para quienes subestiman mi poder, murmuró. Enfrentamiento indirecto con Zeus. Zeus, confiado en su fuerza y liderazgo, intentó neutralizar lo que percibía como desequilibrio en el panteón. Envió emisarios y fragmentos de poder para medir la influencia de Poseidón. Pero Poseidón, anticipando cada acción, desvió y absorbió estas intervenciones de manera que fortalecieron su control sobre los dioses menores. Zeus comenzó a sentir dudas y leves impulsos de inseguridad, aunque no entendía su origen. El trueno no siempre golpea primero, pensó Poseidón. A veces, la marea silenciosa arrasa todo sin que nadie lo note. Hades y la sombra de la paciencia. Hades, por su parte, era más calculador. Reconocía la habilidad de Poseidón para manipular y controlar la percepción de los demás. Intentó mover piezas discretamente para contrarrestar la influencia de Poseidón. Descubrió que cada acción suya estaba prevista en simulaciones mentales que Poseidón había ejecutado durante su confinamiento y sus primeras horas libres. Por primera vez, Hades comprendió que Poseidón no era un rival débil, sino un estratega absoluto, paciente y letal. Este no es un hermano cualquiera, pensó Hades. Ha aprendido más que nosotros en el tiempo que estuvo encerrado. Consolidación de dominio sobre semidioses y aliados menores. Poseidón se movió entonces hacia los aliados que había identificado previamente. Cada semidios y dios menor que se acercaba a su órbita fue cuidadosamente examinado y manipulado. Creó lazos de dependencia y lealtad, mezclando miedo, respeto y admiración. Incluso aquellos que desconfiaban de él comenzaron a percibir que su supervivencia dependía de estar de su lado. El poder no se impone con la espada, reflexionó. Se impone en la mente de quienes te rodean. Primeras demostraciones visibles de poder. Para consolidar su autoridad, Poseidón ejecutó una demostración parcial de su divinidad. Desató un torbellino de agua que cubrió un valle cercano, creando ilusiones de devastación total sin dañar a nadie realmente. Los semidioses y dioses menores sintieron una mezcla de temor y admiración, asegurando que su posición como líder invisible se fortaleciera. Zeus y Hades pudieron percibir la energía, pero no podían determinar el origen ni la magnitud real de su poder. El verdadero liderazgo se siente antes de ser visto, murmuró Poseidón. Y ahora todos saben que la marea ha cambiado. Reflexión sobre estrategia y liderazgo. Mientras la noche se apoderaba del cielo, Poseidón meditaba sobre su progreso. Cada acción debe ser medida, cada movimiento puede determinar el destino del panteón. La manipulación, la anticipación y la paciencia son más letales que cualquier ataque directo. Su objetivo no es solo liderar, sino controlar absolutamente cada hilo de poder y decisión en el panteón. La tormenta que comenzamos no será detenida por rayos ni sombras, susurró. Solo aquellos que acepten mi marea sobrevivirán. Señales de futuros conflictos mayores. Poseidón percibió indirectamente movimientos de Zeus y Hades que preparaban confrontaciones más directas. Zeus comenzaba a organizar planes ofensivos, confiado en su fuerza, pero ignorante de la estrategia de Poseidón. Hades planeaba maniobras más calculadas, conscientes de que Poseidón podría anticiparlas. Los hermanos menores empezaban a inclinarse hacia uno u otro bando, creando un tablero lleno de traición, lealtad y manipulación. El tablero está listo, pensó Poseidón. Y cuando llegue la tormenta definitiva, solo yo controlaré la marea. Capítulo 16. Mareas que desafían a los grandes olas, símbolo de alto voltaje. El panteón griego nunca había sentido un cambio tan silencioso y profundo.
Desde su liberación, Poseidón había movido sus piezas con precisión absoluta y ahora estaba listo para interactuar directamente con Zeus y Hades, mostrando sutilmente el poder que aún permanecía oculto a la vista de los demás. El tablero está listo, pensó. Cada movimiento de ellos me fortalece y cada error los debilita. Primer contacto directo con Zeus. Zeus apareció con su aura de autoridad y relámpagos brillando alrededor de su cuerpo. Poseidón, has sido liberado, pero recuerda tu lugar, dijo, con una confianza que solo podía nacer del exceso de seguridad. Poseidón lo observó con calma, sus ojos reflejando la profundidad del océano y la locura de Cronos. No he olvidado mi lugar, respondió. Pero lo que veo ahora es que el mundo está listo para cambiar. Sin levantar un dedo, Poseidón comenzó a alterar la percepción de Zeus, enviando impulsos sutiles de duda y vacilación. Zeus sintió que sus pensamientos se fragmentaban y sus estrategias se complicaban sin razón aparente. Cada intento de imponer su voluntad sobre Poseidón parecía fallar, aunque no podía comprender cómo. Sin un solo enfrentamiento físico, Poseidón ya estaba ganando la ventaja. El trueno no siempre golpea primero, susurró Poseidón. A veces, la marea silenciosa arrasa todo. Interacción con Hades. Hades apareció más tarde, evaluando con frialdad y paciencia. A diferencia de Zeus, comprendía que Poseidón no era un rival común. Intentó analizar los movimientos y estrategias de Poseidón, reconociendo la anticipación en cada acción. Buscó la manera de contrarrestar sus maniobras, pero cada intento era neutralizado antes de ser visible. Por primera vez, Hades sintió respeto y temor genuino hacia su hermano menor, reconociendo su astucia y control absoluto de la situación. Este no es un dios cualquiera, pensó Hades. Ha aprendido más que nosotros en el tiempo que estuvo encerrado. Movimientos agresivos en el panteón. Poseidón comenzó a ejecutar maniobras agresivas visibles para consolidar su dominio. Movió aliados estratégicos hacia posiciones clave, asegurando que cada dios menor y semidios estuviera alineado con él o bajo su influencia. Realizó demostraciones parciales de poder que no dañaban directamente, pero que dejaban claro que su fuerza superaba cualquier expectativa. Generó conflictos controlados entre dioses menores y semidioses, observando cómo reaccionaban y ajustando su influencia para maximizar la lealtad y el respeto. Cada ola que levanto enseña quién manda, susurró. Cada desafío fortalece mi dominio. Simulaciones y preparación mental. Incluso mientras actuaba en el mundo real, Poseidón continuaba simulando escenarios completos en su mente. Evaluaba combates posibles con Zeus, Hades y los hermanos menores, anticipando cada estrategia y traición. Probaba combinaciones de absorción de divinidad y manipulación mental, asegurando que cada movimiento futuro fuera perfecto. Ajustaba su influencia sobre aliados y enemigos según resultados observados en tiempo real. Nada de este mundo es sorpresa para mí, pensó. Todo movimiento está previsto y cada resultado es controlable. Primeras señales de conflictos mayores. Mientras consolidaba su posición, Poseidón percibió movimientos estratégicos de Zeus y Hades, indicando que se preparaban para confrontaciones más directas. Zeus comenzó a organizar planes ofensivos, confiado en su fuerza, pero ignorante de la estrategia de Poseidón. Hades planeaba maniobras más calculadas, reconociendo la amenaza de su hermano menor. Los hermanos menores empezaban a elegir bando, creando un tablero lleno de lealtades, traiciones y manipulaciones invisibles. El mundo aún cree que los rayos y las sombras deciden, susurró Poseidón. Pero yo controlo la marea. Reflexión sobre poder y liderazgo. Mientras la luna se reflejaba en el lago y el viento acariciaba su figura, Poseidón meditó. La fuerza sin estrategia es inútil. La anticipación y la manipulación silenciosa son las armas más letales. Cada dios, cada semidios y cada evento deben ser utilizados para fortalecer su dominio. He emergido del estómago de Cronos, murmuró. Ahora, el océano y el cielo se inclinan ante mi marea.
Capítulo 17. La marea del desafío o la símbolo de alto voltaje. El mundo del panteón griego comenzaba a sentir cambios que no podían explicarse por medios ordinarios. Desde la liberación de Poseidón, las mareas de energía, miedo y respeto se movían en formas invisibles pero innegables. Cada dios, semidios y criatura menor notaba la presencia de un poder renovado y calculador, aunque nadie comprendía completamente su alcance. El mundo se inclina ante quien domina las corrientes, pensó Poseidón. Y estas mareas son mías para guiar. Primer desafío físico directo. Para medir sus fuerzas y consolidar su control, Poseidón decidió enfrentar directamente un enemigo que había subestimado su poder. Un semidios arrogante, aliado de Zeus, se interpuso en su camino, creyendo que podía probar su fuerza frente al recién liberado Poseidón. Poseidón, con calma absoluta, no lanzó ataques inmediatos. En cambio, dejó que el semidios desatara todo su poder. Cada movimiento del enemigo era anticipado y contrarrestado con gestos mínimos, demostrando que la fuerza sin estrategia era inútil ante él. El combate fue breve, pero suficiente para que todos los observadores comprendieran, Poseidón no era un dios cualquiera, sino un estratega y guerrero absoluto. Cada acción, cada intento de desafío, fortalece mi dominio, susurró. La lealtad nace del respeto y del miedo. Primera absorción de divinidad. Poseidón decidió ejecutar su primera maniobra de absorción de divinidad. Identificó a un dios menor que había caído en su control estratégico y evaluó su poder interno. Con precisión, extrajo fragmentos de divinidad, incrementando su propio poder sin que el dios menor muriera, asegurando su lealtad y dependencia. Sintió como el poder de Cronos, combinado con el de la nueva víctima, fluía en su interior, expandiendo sus límites y perfeccionando su control sobre la divinidad adquirida. Cada fragmento de poder aumenta mi marea, pensó. Pronto, incluso Zeus y Hades no podrán ignorarme. Conflictos estratégicos y maniobras de control. Poseidón comenzó a ejecutar movimientos de control más agresivos. Alteró las alianzas entre dioses menores, generando tensión y competencia para fortalecer su influencia. Observó cuidadosamente cómo Zeus y Hades intentaban contrarrestarlo, usando cada intento en su favor. Manipuló la percepción de los demás para que sus acciones parecieran casuales, invisibles, pero innegables en su impacto. El liderazgo no se impone con rayos ni sombras, murmuró. Se construye silenciosamente en la mente y el corazón de los demás. Preparación para enfrentamientos mayores. Mientras consolidaba su dominio, Poseidón comenzó a preparar sus movimientos contra Zeus y Hades. Simuló combates directos con ambos, anticipando cada estrategia, ataque y maniobra. Estableció rutas de absorción de divinidad que podrían activarse en futuros enfrentamientos, asegurando que su poder se incrementara exponencialmente. Identificó posibles aliados entre los hermanos menores, planeando cómo influenciarlos y dirigirlos hacia su causa. Cada ola que levanto prepara la tormenta que consumirá a quienes desafíen mi dominio, susurró. Y nadie escapará de mi marea. Reflexión sobre poder y liderazgo. Mientras la noche cubría el panteón, Poseidón meditó sobre la magnitud de sus acciones. La fuerza bruta es limitada, la manipulación y la estrategia son infinitas. Cada dios, semidios y aliado puede ser convertido en herramienta de poder si se comprende su mente y motivaciones. La paciencia y la anticipación son más letales que cualquier ataque directo, el dominio total requiere tiempo, cálculo y visión absoluta. El emperador del océano oscuro ha comenzado su ascenso físico y estratégico, pensó. Y cuando rompa la marea final, nada ni nadie sobrevivirá sin mi permiso. Capítulo 18. Tormentas de poder y traición o la símbolo de alto voltaje. El cielo del panteón se había tornado más oscuro de lo habitual. Cada relámpago, cada susurro de viento y cada murmullo de los dioses menores reflejaba la presencia invisible de Poseidón. Su liberación había alterado la dinámica del panteón y ahora todos comenzaban a sentir la marea de su ambición.
La calma es solo un espejismo, pensó Poseidón. La tormenta verdadera está por desatarse y nadie podrá detenerla. Rivales más fuertes y el primer enfrentamiento estratégico. Un grupo de dioses menores y semidioses, liderados por uno de los emisarios de Hades, se atrevieron a desafiar la autoridad de Poseidón. Poseidón no dudó. Utilizó sus habilidades recién adquiridas y su estrategia superior para crear un campo de combate mental y físico. Cada ataque de los rivales fue anticipado, bloqueado o redirigido sin esfuerzo aparente. La demostración de poder fue calculada, suficiente para impresionar y aterrorizar, pero sin destruir la vida de sus oponentes, consolidando su temor y respeto. El verdadero control no se gana con destrucción total, susurró. Se gana con precisión, miedo y respeto. Expansión de influencia sobre aliados y neutrales. Mientras se enfrentaba a estos rivales, Poseidón continuó consolidando su influencia. Semidioses neutrales comenzaron a unirse a su causa, atraídos por su carisma, poder y la sensación de seguridad que ofrecía. Aliados ya existentes fueron reforzados con fragmentos de divinidad menores, aumentando su lealtad sin levantar sospechas de Zeus o Hades. Cada interacción estaba diseñada para fortalecer su posición, estableciendo una red de poder invisible pero imparable. Cada ola que levanto aumenta la marea de lealtad y miedo, pensó. Pronto, todos deberán elegir sumisión o destrucción. Primeras maniobras de absorción de divinidad avanzadas. Poseidón decidió llevar la absorción de divinidad a un nivel superior. Identificó a varios semidioses y dioses menores con habilidades únicas que podrían complementar su poder. Con precisión quirúrgica, extrajo fragmentos de divinidad, incrementando no solo su poder físico sino también su percepción estratégica y mental. Sintió cómo cada fragmento absorbido amplificaba su control sobre el panteón y lo preparaba para futuros enfrentamientos con Zeus y Hades. Cada fragmento es una ola que me acerca a la supremacía, susurró. Incluso los grandes no podrán ignorar mi ascenso. Traiciones silenciosas y control absoluto. Mientras consolidaba su poder, Poseidón percibió señales de traición entre los dioses menores y semidioses. Actuó con sutileza, manipulando percepciones y rumores para neutralizar conspiraciones antes de que se manifestaran. Convenció a los traidores de que su supervivencia dependía de la lealtad absoluta, convirtiendo enemigos potenciales en aliados temerosos. Cada traición que neutralizaba aumentaba su reputación como estratega infalible y líder invisible del panteón. La lealtad y la traición son olas del mismo mar, murmuró. Quien controle las mareas, controla todo. Preparación para el enfrentamiento con Zeus y Hades. Con cada paso, Poseidón se preparaba para confrontar a los grandes. Simuló posibles escenarios de combate contra Zeus y Hades, anticipando cada estrategia y reacción. Ajustó su control sobre aliados y rivales menores para asegurar que cada enfrentamiento futuro estuviera a su favor. Perfeccionó sus técnicas de absorción de divinidad y manipulación mental, garantizando que cada movimiento contara. El tablero está listo, y cada pieza se mueve según mi voluntad, susurró. La tormenta final está por comenzar. Reflexión sobre liderazgo y poder. Mientras la noche cubría el cielo y el lago reflejaba su figura, Poseidón meditaba. La paciencia y la estrategia son más letales que cualquier ataque directo. Cada dios, semidios y criatura menor puede ser convertido en una pieza de poder si se comprende su mente y motivaciones. La verdadera supremacía requiere dominar no solo la fuerza, sino también la percepción, el miedo y la lealtad. He emergido del estómago de Cronos, murmuró. Ahora, la marea no solo avanza, arrasa, transforma y conquista. Capítulo 19. Mareas que desafían a los gigantes, ola símbolo de alto voltaje. El panteón griego estaba al borde de un cambio histórico. Poseidón había consolidado su dominio sobre los semidioses y dioses menores, había absorbido fragmentos de divinidad y había neutralizado traiciones silenciosas.
Sin embargo, ahora enfrentaba el desafío más grande hasta el momento, demostrar su poder frente a los verdaderos gigantes del panteón, Zeus y Hades. El océano no teme al cielo ni a la sombra, pensó Poseidón. Solo aquellos que pueden leer las corrientes sobreviven. La confrontación con Zeus y Hades. Zeus y Hades habían percibido el aumento de poder de Poseidón. Decidieron confrontarlo directamente, sin saber que cada paso estaba cuidadosamente previsto. Zeus llegó primero, relámpagos danzando alrededor de su cuerpo, confiado en su supremacía física. Hades apareció en silencio, con la sombra y el control como armas, evaluando cada movimiento de su hermano menor. Poseidón los recibió con calma absoluta, sus ojos reflejando la profundidad del océano y la locura calculadora de Cronos. He esperado este momento, dijo Poseidón. No solo para demostrar fuerza, sino para mostrar quién controla las mareas. Estrategia y manipulación en combate. La batalla no comenzó con golpes, sino con maniobras estratégicas. Poseidón manipuló la percepción de Zeus, creando ilusiones de ataques donde no había. Hades, aunque más precavido, no pudo evitar que su estrategia fuera anticipada y parcialmente neutralizada. Cada movimiento físico y cada intento de ataque eran calculados para que los grandes del panteón sintieran miedo y respeto simultáneamente. Incluso los dioses más poderosos pueden ser doblados sin romperlos, susurró Poseidón. Solo se necesita paciencia y cálculo. Absorción crítica de divinidad. Poseidón decidió ejecutar una maniobra de absorción de divinidad crítica. Localizó fragmentos de poder de semidioses y dioses menores aliados de Zeus y Hades. Con precisión, extrajo su divinidad, aumentando exponencialmente su propio poder sin destruir completamente a los rivales. Sintió cómo la combinación del poder de Cronos, su propia herencia y los fragmentos absorbidos expansaba sus capacidades físicas, mentales y estratégicas. Cada ola que absorbo me acerca al trono del panteón, pensó. Incluso los grandes no podrán ignorarme. Riesgos y maniobras de control absoluto. Mientras enfrentaba a Zeus y Hades, Poseidón generó campos de energía que controlaban el flujo de combate, guiando cada acción de sus oponentes hacia escenarios favorables para él. Utilizó aliados estratégicos como piezas invisibles, manipulando su movimiento y fuerza sin que Zeus o Hades lo notaran. Neutralizó ataques devastadores mediante absorción parcial y control de energía, demostrando su dominio sobre la divinidad y el campo de batalla. Cada dios que subestima la marea termina arrastrado por ella, susurró. Nadie desafía al océano sin rendirse. Preparación para futuras maniobras decisivas. Poseidón entendía que la confrontación directa con Zeus y Hades no podía ser su único medio de ascenso. Comenzó a planear movimientos futuros aún más estratégicos. Identificó las debilidades sutiles de cada hermano. Planificó cómo usar estas debilidades en combinación con su red de aliados y fragmentos de divinidad. Calculó cuándo y cómo absorber más poder, asegurando que cada acción futura fuera decisiva. El trono del panteón no se gana por fuerza, pensó. Se conquista manipulando mareas, mentes y lealtades. Reflexión sobre el dominio y la paciencia. Mientras la noche cubría el panteón y el reflejo de la luna danzaba en el lago cercano, Poseidón meditó. Cada dios, semidios y criatura menor puede ser una pieza de poder si se comprende su mente y motivaciones. La verdadera supremacía requiere dominar no solo la fuerza, sino también la percepción, el miedo y la lealtad. La paciencia y el cálculo son más letales que cualquier ataque directo, el dominio total requiere estrategia, tiempo y visión absoluta. He emergido del estómago de Cronos, murmuró. Ahora, la marea no solo avanza, arrasa, transforma y conquista. Capítulo 20. La marea del dominio o la símbolo de alto voltaje. El panteón griego había cambiado sin que la mayoría de los dioses lo percibiera. Desde su liberación, Poseidón había movido cada pieza de manera silenciosa y letal.
Ahora, el océano oscuro que llevaba dentro estaba listo para manifestarse en toda su fuerza, marcando el inicio de su dominio visible. La marea ha llegado, pensó. Quien se interponga será arrastrado por ella. Desafío simultáneo contra Zeus y Hades. Zeus y Hades, conscientes de la amenaza creciente, decidieron actuar juntos, aunque de manera tensa. Zeus desató rayos colosales, llenando el cielo con un brillo cegador. Hades emergió desde las sombras, proyectando su control sobre la oscuridad y las almas menores del panteón. Poseidón los recibió con calma, su presencia llenando el espacio con un aura que fusionaba el poder de Cronos, su propia fuerza y las divinidades absorbidas. No son solo relámpagos ni sombras, murmuró Poseidón. Son piezas que moveré a mi favor. Manipulación y anticipación. El combate no era simplemente físico, sino mental y estratégico. Cada ataque de Zeus era anticipado y desviado sutilmente, absorbiendo parte de su energía. Hades intentó manipular la sombra para restringir el movimiento de Poseidón, pero cada acción fue prevista y utilizada para fortalecer su influencia. Los dioses menores y semidioses observaban, comprendiendo por primera vez la magnitud del poder de Poseidón, pero incapaces de actuar sin su permiso. Incluso los gigantes caen ante quien controla la marea invisible, susurró. Absorción de divinidad avanzada. Poseidón ejecutó una maniobra avanzada de absorción de divinidad, dirigida a fragmentos del poder de Zeus y Hades. Extraía solo lo suficiente para aumentar su fuerza sin destruir completamente a los rivales, asegurando la dependencia y el respeto. Cada fragmento absorbido expandía su control físico, mental y estratégico, permitiéndole anticipar movimientos de los más poderosos del panteón. Sintió la corriente de divinidad fluyendo dentro de él, amplificando sus habilidades y consolidando su posición como líder emergente. Cada fragmento es una ola que me acerca al trono del panteón, pensó. Consolidación de dominio sobre aliados y rivales. Mientras combatía, Poseidón movió estratégicamente a sus aliados y a aquellos que aún dudaban, asegurando lealtad, respeto y temor. Neutralizó intentos de sabotaje de semidioses y dioses menores mediante manipulación mental y control de percepción. Transformó cada desafío en una oportunidad para reforzar su dominio y ampliar su red de poder invisible. El liderazgo se construye con marea, miedo y lealtad, murmuró. Preparación de la tormenta final. Poseidón sabía que estos encuentros eran solo el preludio de la guerra definitiva por el panteón. Simuló posibles escenarios de confrontación con Zeus, Hades y hermanos menores. Ajustó su control sobre aliados, rivales y fragmentos de divinidad, asegurando que cada movimiento futuro estuviera a su favor. Consolidó su dominio inicial, estableciendo claramente que él era la marea que todos debían seguir o temer. La tormenta está cerca, susurró. Y cuando rompa, nada ni nadie sobrevivirá sin rendirse ante mi poder. Reflexión final sobre poder y supremacía. Mientras la luna se reflejaba en el lago y el viento susurraba entre los árboles, Poseidón meditó. La fuerza sin estrategia es inútil, la estrategia sin anticipación es mortal. Cada dios, semidios y criatura menor puede ser convertido en herramienta de poder si se comprende su mente y motivaciones. La verdadera supremacía requiere dominar fuerza, percepción, miedo y lealtad. Solo así se puede controlar un panteón y, eventualmente, el mundo. He emergido del estómago de Cronos, susurró. El océano oscuro avanza, y quien se interponga será arrastrado por mi marea imparable.